Comenzamos el curso de física definiéndolo. ¿En qué consiste la física? Es una ciencia aproximada que estudia a todos los fenómenos físicos existentes en la naturaleza. Eso es la física. Comenzamos el primer capítulo denominado el análisis dimensional. ¿Qué cosa es el análisis dimensional? Es parte de la física, es una ciencia auxiliar de la física que se utiliza para relacionar a las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Veamos ahora su clasificación. Muy bien, pero antes de hacer la clasificación, ¿qué cosa es una magnitud? ¿Qué cosa es magnitud? Magnitud es todo aquello que puede ser medido de alguna manera. Ejemplo, la altura de esta pizarra, ¿se puede medir? Claro que sí, aquí lo estoy haciendo. Entonces, la longitud es una magnitud. La velocidad con que se mueve un automóvil, ¿se puede medir? También, eso es una magnitud. Mi peso, ¿se puede medir? Claro que sí, eso es una magnitud. No olvidar, magnitud es todo aquello que puede ser medido de alguna manera. Veamos ahora, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Por su origen. Por su origen tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Muy bien, como su nombre lo indica, ¿qué cosa es una magnitud fundamental? Bueno, son aquellas que arbitrariamente se han tomado como patrón, digamos así, para poder relacionar a las demás magnitudes. ¿Y qué cosa es una magnitud derivada? Bueno, son todas aquellas que provienen de las fundamentales. Ejemplo de las magnitudes fundamentales, solamente dos por ahora: la masa, el tiempo. Magnitud derivada, la velocidad, el peso. Muy bien, ya tenemos qué cosa es una magnitud, su clasificación según su origen, ahora por su naturaleza. Según su naturaleza, las magnitudes se pueden determinar de la siguiente manera: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muy bien, ¿qué cosa es una magnitud escalar? Una magnitud escalar se determina mediante su valor. Una magnitud vectorial se determina mediante su valor y una determinada dirección. Ejemplo, una magnitud que se determina solamente mediante el valor. A ver, allá, el tiempo. Ha transcurrido 5 minutos de clase. No tiene dirección, solamente tiene ¿qué cosa? Valor. Esa es una magnitud escalar. Otro ejemplo de magnitud escalar, la temperatura. El termómetro, 36 grados. ¿Tiene dirección? No, esa es una magnitud escalar. Ejemplo de magnitud vectorial. Tiene un valor y una determinada dirección. Ejemplo, el peso. ¿Qué cosa viene a ser el peso? Es la fuerza con que la Tierra te jala. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hacia su centro. ¿Cuánto peso yo? 70 kilos. ¿Hacia dónde está dirigido ese peso? Hacia abajo. O sea, tiene valor y tiene una dirección. Otro ejemplo de magnitud vectorial. Un auto que se desplaza por la avenida Arequipa a una velocidad de 60 km por hora.
60 kilómetros por hora. 60 viene a ser ¿qué? El valor. ¿Hacia dónde va? Allá, me estoy yendo hacia el norte. Ah, tiene una dirección. Ese es un ejemplo de magnitud vectorial. Muy bien, continuamos por acá. Veamos ahora lo que es una ecuación dimensional. Ecuación dimensional. ¿Qué cosa es una ecuación dimensional? Mira, a ver, ecuación dimensional es una expresión o una igualdad matemática que relaciona ¿quién? Entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. Entonces veamos ahora, ¿qué cosa viene a ser una magnitud fundamental? Acá está, magnitud fundamental. ¿Qué cosa es una magnitud fundamental? Son aquellas que se han considerado en forma arbitraria para relacionar todo aquello que es fundamental con lo que es derivado. Esa es una magnitud fundamental. Ejemplos: la masa, el tiempo, etc. Esa es una magnitud fundamental. ¿Y cuál es la magnitud derivada? Magnitud derivada. Bueno, son aquellas que provienen de las fundamentales. La velocidad. Otra magnitud derivada, la energía, etc. Bueno, entonces ya sé qué cosa es una ecuación dimensional. Ya sé qué cosa es una magnitud fundamental, ya sé lo que es una magnitud derivada. Ahora, según el sistema internacional, según el sistema internacional de medidas, se ha considerado como magnitudes fundamentales a las siguientes. Son 7. La primera, la masa. La segunda, el tiempo. La tercera, la longitud. Cuarto, la temperatura. Quinto, la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. 6. La intensidad luminosa. Y 7. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Muy bien. ¿Cómo se representa o el símbolo de la masa? M mayúscula. El tiempo, T mayúscula. Longitud, L mayúscula. Temperatura, teta. Intensidad o intensidad de corriente eléctrica, I. Intensidad luminosa, J. Y la cantidad de sustancia, N. Son los símbolos que representan a cada una de estas magnitudes fundamentales. Muy bien.
En toda ecuación dimensional, se aplican las leyes del álgebra, pero con excepción de la suma y diferencia. Ejemplos elementales. A ver, efectuar número 1, E igual m a la cuarta, L a la menos 3, T al cubo y teta a la menos 4. Entre m a la menos 2, L a la cuarta, T a la menos 3 y teta a la menos 5. ¿Ok? Esa es una operación bastante elemental. Aplicamos las leyes del álgebra. Bueno, para dividir se restan exponentes y tendríamos como resultado m, 4 menos, esto se convierte en más, 2 sería 6. L, exponente, menos 3 menos 4 sería menos 7. T, 5 menos se convierte en más, tenemos 8. Y final teta, menos 4 más 5 sería 1. Ejemplo número 2. E igual a ver, L más L igual. Algebraicamente eso nos da los L, algebraicamente. Pero, ¿qué sucede acá? En una operación dimensional, esto es una suma de longitudes. Entonces, la idea es esta. Si a una longitud le sumamos otra longitud, el resultado sigue siendo longitud. Por lo tanto, esto es igual a L. Otro ejemplo, E igual LT a la menos 1 menos LT a la menos 1. Me adelanto un poquito, esto representa la velocidad. Si a una velocidad le resto otra velocidad, el resultado sigue siendo velocidad. Listo. Y una cuarta, E igual L más L al cuadrado. L representa longitud, L al cuadrado representa área. Por ejemplo, a 1 metro se le puede sumar 2 metros cuadrados. No, eso es imposible. Entonces, esto de acá no es correcto. No es correcto. No se puede efectuar. O sea, en una expresión dimensional correcta, eso nunca se va a presentar. Muy bien, continuamos por acá. Veamos ahora en qué consiste lo que se llama principio de la homogeneidad. Principio de la homogeneidad. ¿Qué indica este principio? Aunque ya indirectamente lo hemos indicado aquí. Dice, si se tiene una ecuación correcta, digamos la que voy a escribir acá, A más B igual a C menos D más E. Una ecuación cualquiera. Si esto de acá es correcto, entonces supongamos que A sea peso, supongamos. A un peso lo único que le puedo sumar, ¿qué cosa es otro peso? Y no hay otra alternativa. Por lo tanto, el principio de la homogeneidad que me indica que si se tiene una ecuación correcta, cada uno de sus términos representará a la misma magnitud física. En este caso, si A es peso, B será peso, C será peso, D será peso y E será peso. Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? Así,
la ecuación de A o la dimensión de A será igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de C, y así sucesivamente. O sea, todas las ecuaciones dimensionales tienen que ser igualitas. Ahí está. Esto es lo que dice el principio de la homogeneidad. Ahí está. Continuamos por acá. Principales ecuaciones dimensionales. Muy bien, las principales ecuaciones dimensionales, bueno, no vamos a nombrar todas porque el tiempo es escaso, llenaríamos toda la pizarra. Con las fundamentales, veamos con la número 1. Área. La ecuación dimensional del área. El área, ustedes saben que proviene del producto de dos dimensiones, dos longitudes. Por lo tanto, esto es igual a L al cuadrado. Esa es la ecuación del área. Número 2. Ecuación dimensional del volumen. Volumen es el resultado del producto de las tres dimensiones, ¿no? L, L y L. Ecuación será L al cubo. Tercera ecuación. Área, volumen, velocidad. ¿Qué cosa viene a ser la velocidad? Bueno, el concepto más simple es el espacio recorrido en cada unidad de tiempo. O sea, es espacio sobre tiempo. El espacio es una longitud, tiempo T mayúscula. En toda ecuación dimensional, por convención, no deberá existir denominadores. Entonces, el denominador T lo pasamos arriba, cambiando de signo al exponente. Tendríamos LT a la menos 1. Número 4. Aceleración. ¿Qué cosa viene a ser la aceleración? La aceleración viene a ser el cambio de la velocidad conforme transcurre el tiempo. O sea, es velocidad sobre tiempo. LT a la menos 1 sobre T. Efectuando algebraicamente T hacia arriba y tenemos LT a la menos 2. Número 5. Aceleración. A ver, fuerza. Según la ley de Newton, que me indica que toda fuerza equivale o es igual al producto de la masa por la aceleración. Toda fuerza resultante o toda fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿qué escribo acá? Masa M y aceleración LT a la menos 2. Número 6. Aceleración, fuerza. Número 6. A ver, densidad. Definición de la densidad es la masa contenida en la unidad de volumen. Es L o M, perdón, sobre volumen L al cubo. Por lo tanto, tenemos acá ML a la menos 3. Número 7. Peso específico. Peso específico. ¿Qué cosa viene a ser el peso específico? El peso en cada unidad de volumen. Peso en cada unidad de volumen. ¿Qué cosa es peso? En antes lo dijimos, es fuerza. El peso es una fuerza. Escribo MLT a la menos 2 entre L al cubo, efectuando ML a la menos 2 T a la menos 2. Número 8. A ver, trabajo. Trabajo viene a ser
la fuerza multiplicado por la distancia, fuerza por distancia, fuerza mlt a la menos 2 por la distancia L, ml al cuadrado t a la menos 2. El número 9, energía. ¿Qué cosa viene a ser la energía? Bueno, es la posibilidad que tiene un cuerpo, una fuerza para desarrollar trabajo. Por lo tanto, la ecuación de la energía es la misma que la del trabajo, m L al cuadrado t a la menos 2. Pero hay que recordar que trabajo y energía son conceptos completamente diferentes. Y algo más, porque como vuelvo a repetir, hay tantas que no nos cansaría de pensar. Es la ecuación de una cantidad adimensional. Cantidad adimensional. ¿Eso qué significa? Que no posee dimensiones. Y eso es igual a la unidad. O sea, toda cantidad, todo número, todo ángulo, toda función trigonométrica, toda función logarítmica tiene como ecuación la unidad. Muy bien, veamos ahora ejemplos o problemas ilustrativos con respecto a toda esta pequeña teoría. Problemas ilustrativos. Muy bien. A ver. Problema número 1. En la ecuación correcta, A igual a omega E elevado a la omega por t. Allá la ecuación de A. Bien, como se trata de una ecuación correcta, entonces las ecuaciones dimensionales tienen que ser igualitas. En otras palabras, la ecuación de A es igual a la ecuación de WE a la omega elevado a la t. Pero algo adicional acá. E es un número y t es tiempo. Entonces, a ver, ecuación dimensional de A igual a la ecuación dimensional de W por la ecuación dimensional de E a la omega t. Como E es un número, su ecuación vale 1. Por lo tanto, la ecuación de A será igual a omega multiplicado por 1. Y ahora, ¿de dónde sacamos ese W o esa t? Así, mira, a ver. Como el exponente es un número, entonces la ecuación dimensional de omega por t es igual a la unidad. ¿Eso qué significa? Que la ecuación de omega, t es tiempo, t mayúscula, esto acá es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de omega es igual a 1 sobre t, o lo que es lo mismo t a la menos 1. Por lo tanto, asterisco, la ecuación de A, ¿no?, será igual a omega, cuya ecuación es t a la menos 1. Ahí tienen pues la ecuación dimensional de A, t a la menos 1. Otro ejemplo ilustrativo, número 2. A ver. La velocidad de un gas o la velocidad del sonido en un gas depende
de la presión, depende de la presión y la densidad. Hallar la ecuación de la velocidad. De la velocidad del sonido. Muy bien. Entonces dice que la velocidad es igual, o depende de quién, de la presión y la densidad. Pero esta presión tiene un exponente y esta densidad tiene otro exponente, que habría que determinar. Muy bien. Por el principio de la homogeneidad, la ecuación de la velocidad igual a la ecuación de P elevado a la X D elevado a la I. Muy bien. La ecuación de la velocidad se conoce. La ecuación de la densidad también se conoce, ya lo tenemos en la lista. De la presión, bueno, vamos a recordar, a ver, la ecuación de la presión es así. Se define como la fuerza en cada unidad de área, fuerza sobre área, eso es presión. La fuerza mLT a la menos 2 sobre el área L al cuadrado. Por lo tanto, mL a la menos 1, T a la menos 2 será la ecuación de la presión. Ahora, en asterisco ya podemos determinar lo que me están diciendo. Ecuación de la velocidad, fórmula LT a la menos 1, igual. Ecuación de la presión, acá está, mL a la menos 1, T a la menos 2. Ecuación de la densidad, todo elevado a la X. De la densidad, mL a la menos 3 elevado a la Y. Ahora sí, álgebra. LT a la menos 1 igual, efectuando M a la X, L a la menos X y T a la menos 2X por M a la Y y L a la menos 3. ¿Eso qué significa? Lo siguiente, LT a la menos 1 igual, este producto M X más Y, exponente. L, exponente, menos X y menos 3Y. Y la temperatura T menos 2X. Muy bien. Ahora, como esto es algo correcto, entonces aquí puedo colocar M a la 0 y no pasa nada. Algebraicamente no pasa nada. Simplemente puedo comparar exponente de la M, exponente de la L y exponente de la T. Haciendo esas comparaciones yo puedo determinar X o Y. Por ejemplo, exponente de T con ese otro exponente. ¿Eso qué significa? Que menos 1 es igual a menos 2X. Menos 1 es igual a menos 2X. Y aquí sale que X es igual a ¿cuánto? A 1 medio. Listo. Ya tengo el exponente X. El exponente Y, ¿cómo lo hallo? Fácil. 0 igual a X más Y. 0 igual a X más Y. Pero como X vale 1 medio, por lo tanto Y será menos 1 medio. ¿Eso qué significa? Que la ecuación será esta: P elevado a la presión elevado a la X, que vale 1 medio, por densidad, que vale exponente menos 1 medio. Bueno, algebraicamente esto se puede escribir así: P sobre D elevado a la 1 medio, o lo que es lo mismo, que la velocidad del gas, o del sonido, perdón, es igual a la raíz cuadrada de P sobre la densidad. Ahí tienen pues la ecuación que permite
determinar la velocidad del sonido dentro del gas. Otro ejemplo más, el número 3. Sea la ecuación correcta B igual X más A más B por A cuadrado menos Y, donde X representa longitud. Hallar la ecuación de B. Muy bien, por el principio de la homogeneidad, observando este factor X más A más B, cuando se tiene una suma o una diferencia, ¿qué puede escribir matemáticamente? Que la ecuación de X es igual a la ecuación de A e igual a la ecuación de B. Pero como X es longitud, entonces esto es igual a ¿cuánto? A L. El segundo factor, A cuadrado menos Y. ¿Eso qué significa? Que la ecuación de A cuadrado es igual a la ecuación de Y. Pero como A es igual a L, A cuadrado será L al cuadrado. Ahora sí, la ecuación de B será igual. Mira, a ver, si X es longitud, a una longitud lo único que lo puedo sumar es otra longitud. Por lo tanto, el primer factor, ¿qué cosa es? Longitud, y no hay otra alternativa. El segundo factor, A cuadrado, ¿qué cosa es A cuadrado? L al cuadrado. Esto representa el área. A un área, lo único que lo puedo restar, ¿qué cosa es otra área? Por lo tanto, esto es igual a ¿qué cosa? A L al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la ecuación de B es igual a L al cubo. Tenemos 3 ejemplos. Otro ejemplo más, un cuarto ejemplo. En la ecuación P igual a K seno de K multiplicado por T. Hallar la ecuación dimensional de P. Muy bien. Por el principio de la homogeneidad, la ecuación de P es igual a la ecuación de K por el seno de KT. Por lo tanto, la ecuación de P será igual a la ecuación de K, que no la conozco, y por la ecuación del seno del ángulo KT. Y habíamos dicho al comienzo que la ecuación de un número vale 1. El seno no tiene unidades, es una cantidad adimensional. Entonces, esto de acá vale 1. Y quedaría la expresión así: P igual K multiplicado por 1. Ah, pero me falta K. ¿Y cómo hallo K? ¿Cómo determino K? Fácil. Este KT, ¿qué cosa viene a ser? Allá, este es un ángulo. Y la ecuación de todo ángulo también es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de K por T es igual a 1. K para nosotros es incógnita, T es tiempo, T mayúscula, igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de K será igual a T a la menos 1. Finalmente, pues, en la expresión doble asterisco, la ecuación dimensional de P será igual K por 1, K, T a la menos 1. Ahí tienen la ecuación dimensional de P.
Muy bien.